¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis amigos, mis amigas? Qué privilegio es para mí volverles a saludar una vez más y agradeciendo al Señor por este nuevo día, por la bendición de la noche, el descanso, por el gozo del don de la vida y por el enorme privilegio que nos otorga no solamente de darnos la vida, sino de darnos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Agradezco al Señor una vez más por el plan de Reavivados por su palabra y como siempre digo, mi oración es para que al estudiar el capítulo correspondiente, nuestras vidas sean transformadas a la luz de la palabra de Dios, que al igual que ocurrió con los discípulos camino a Emaús, nuestro corazón arda a raíz de estudiar, de leer, de meditar en la palabra de nuestro Señor. Antes de iniciar el capítulo de hoy, quiero invitarte a que si ves este video, te suscribas a mi canal, le des me gusta y compártelos con otro para que muchos más amigos también tengan el privilegio de escuchar la palabra de Dios, para que tus amigos, aquellos que tú conoces, tengan también el privilegio de ser llenos de la presencia del Señor y gocen de lo que tú gozas ahora, la presencia de Dios en sus vidas y la salvación segura cuando Él venga por segunda vez. Estamos llegando al capítulo número 5 del libro de los Hechos y este capítulo va a iniciar con una historia triste, una historia terrible en la iglesia primitiva que va a ser un contraste de cómo cerró el capítulo número 4. Recuerda que el capítulo 4 culminó con la historia de José, el levita que recibió por sobrenombre Bernabé, que significaba hijo de consolación. Recuerda que él tenía una heredad, dice la escritura, vendió la heredad a un costo y entonces llevó ese dinero a los pies de los discípulos para que fuera usado en beneficio de los más necesitados. Y entonces el capítulo número 5 inicia con la historia de Ananías y Zafira, un hombre y una mujer perteneciente a esta iglesia primitiva, un matrimonio que había aceptado a Jesús, que intentaron engañar a la iglesia. Ellos pudiéramos compararlos con el Judas que hubo entre los discípulos de Cristo, un engañador, un tramposo, alguien que buscó ganar fama sin el esfuerzo necesario o haciendo lo incorrecto. Dice la Biblia que Ananías y Zafira también vendieron una heredad, pero sustrajeron parte de la venta y entonces llevaron el resto a los discípulos, lo colocaron también a los pies como hizo Bernabé para que fuera usado en beneficio de los demás. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué fue que fueron reprendidos y murieron allí? Fue un castigo terrible. Fue un castigo horrible. ¿Por qué? Miren esto. Ellos no estaban obligados en primer lugar a vender la heredad. No era una camisa de fuerza, no era una ley, no era una orden que a juro todo el mundo tenía que vender su heredad para darla a los demás, para compartirla con los demás. En segundo lugar, tampoco era una obligación que si la vendían, ellos debían llevar el dinero completo allí a los discípulos. Ellos podían quedarse con una parte, después de todo era su heredad. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que mintieron. Ellos llevaron el dinero como si fuera el producto total de la venta. Ellos llevaron el dinero como si fuera todo. Ellos llevaron el dinero como si fuera lo que habían recibido. Podemos nosotros imaginar que el acto de desprendimiento de Bernabé causó gran alegría entre los discípulos. Quizás le animaron, le abrazaron, le felicitaron, qué sé yo. Y Ananías y Zafira quisieron ganar la misma fama, quisieron ganar el mismo reconocimiento, la misma recompensa, pero sin hacer el esfuerzo completo, mintiendo
Y este fue su error. Mentirle a los discípulos, que era como mentirle al Espíritu Santo, según el mismo Pedro lo va a declarar allí. Así que Ananías va con el dinero. Él dice aquí: traigo la venta, el producto de la venta, el resultado de la venta. Él es recriminado por Pedro: ¿por qué te empeñas en mentirle al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, le mientes a Dios. Así que muere de insofacto aquel hombre y es llevado a enterrar. Cuando pasa el tiempo, su esposa viene a ver qué ha pasado, por qué su esposo no ha regresado. Ella entra, Pedro le pregunta: mira, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dice: sí, la vendimos en tanto. Entonces, una vez más, Pedro le recrimina, una vez más, Pedro le reclama en el nombre del Señor y le dice: a la puerta están los pies de los que hoy han enterrado a tu marido, ellos también te van a enterrar a ti. Y también Zafira murió. Mira, esa iglesia era tan perfecta, esa iglesia era tan sana, tan perfecta, tan lleno de la presencia de Dios, que definitivamente ese pecado hizo que actuara el Señor. Hoy en día, si el Señor eliminara a aquellos que prometemos y no cumplimos, o que cumplimos a media, creo que la iglesia toda sería eliminada. Aquí tenemos una lección interesante. Dios tiene muy en cuenta nuestra rectitud. Dios tiene muy en cuenta nuestra honestidad, aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas más insignificantes. Cristo espera de nosotros que seamos fieles. Cristo espera de ti, de mí, fidelidad completa. No una fidelidad al 80%, al 90%, al 99,9%. Una fidelidad completa. Concluye este relato diciendo que vino gran temor a la iglesia. Por supuesto, es triste mirar que dos que habían aceptado la verdad y que habían caminado con ellos murieran de esa forma. Pero agrega ese mismo versículo, que por la mano de los discípulos el Señor hacía grandes señales y prodigios. Bendito sea el Señor. La iglesia seguía avanzando, la iglesia seguía trabajando, la iglesia seguía enarbolando la bandera ensangrentada de Cristo Jesús y estableciéndola en corazones humanos. Y los que creían aumentaban en gran número. Mira que la primera oportunidad se cuentan, hay 3,000, luego llegan a 5,000, pero ya está aumentando tanto que no hay oportunidad de contar, ya no hay oportunidad de ver cuántos son. Alabado sea el Señor. Tanto de hombres como mujeres, dice la Escritura, que crecía la iglesia. Yo sueño, ¿sabes? Yo oro con el día que esta historia se repita en la iglesia de la actualidad. Sean tantos los que lleguen a bautizarse, sean tantos los que lleguen a entregar su vida a Jesús, sean tantos los que, movidos por la predicación llena del Espíritu Santo, acepten al Señor, que no hay oportunidad ni de contarlos, porque son demasiados. Alabado sea el Señor. Y las señales y prodigios que hacían los discípulos se multiplicaban. Y dice la Escritura que aún sacaban a los enfermos en sus lechos, en sus camas, y los colocaban en el camino, para que aunque sea la sombra de Pedro, la sombra de alguno de los discípulos, les tocara y les levantara. De las ciudades vecinas traían enfermos, endemoniados, de toda clase de enfermedad, y eran curados por los apóstoles. Bendito sea el Señor. Pero, como siempre, cuando Dios obra, cuando la iglesia avanza, cuando el Señor trabaja a través de sus instrumentos humanos, nunca falta los instrumentos del diablo. El diablo también se mueve. Y entonces
Dice la Biblia que el sumo sacerdote, los saduceos, se llenaron de celos al mirar la popularidad que los discípulos estaban adquiriendo, la forma tan rápida como el evangelio se estaba esparciendo allí en Jerusalén, y echaron mano de los discípulos y los colocaron en la cárcel pública. Y colocaron la guardia para que les cuidara. Al día siguiente le iban a juzgar. Y esa noche un ángel vino, les abrió la cárcel, los liberó y les dijo: vayan al templo, preséntense ante el pueblo y digan todo lo que el Señor les ha enseñado. Alabado sea el Señor. A mí me encanta esta historia porque dice la palabra de Dios que salieron de la cárcel y salieron a predicar, a seguir haciendo lo que el Señor les había ordenado hacer. Ahora imagínense la sorpresa del sumo sacerdote, de los saduceos, de los líderes religiosos de Jerusalén. Al día siguiente, cuando se sientan para juzgar, mandan a buscar a los detenidos, mandan a buscar a los discípulos que están presos. Y vienen los alguaciles corriendo, me imagino la cara de sorpresa, los ojos abiertos, y le dicen: miren, la cárcel está cerrada, la guardia está donde tenía que estar, pero los discípulos no están, los hombres no están. Y viene otro corriendo y anuncia: miren, lo que ustedes colocaron preso ayer, están predicando, están allí en el templo anunciando otra vez el nombre de Cristo Jesús. Así que los alguaciles van al templo, vuelven a detener los discípulos. Dice la palabra de Dios que los detienen de una forma muy tranquila, sin violencia, porque tenían miedo al pueblo de ser apedreados. Y entonces viene nuevamente la amenaza de parte de estos líderes. La pregunta: ¿no les ordenamos no predicar y ahora han llenado a Jerusalén de esta doctrina? Y Pedro responde, lleno del Espíritu Santo: cómo Dios ha levantado a Cristo de los muertos. Dios, el Padre, ha colocado al Hijo en su lugar original. Y entonces, basado en la resurrección de Cristo y en la verdad de la salvación, ellos están predicando. Ellos están anunciando el Evangelio. Y dice Pedro que no callarán de decir lo que han visto y oído de parte de Dios, las grandezas que el Señor ha hecho en su vida. Y voy a reiterar una vez más: nadie que se encuentra con Cristo realmente puede callar. Nadie que se encuentra con Cristo realmente puede permanecer en silencio. Siempre tendrá algo que decir. Cuando está la discusión, la palabra de Dios dice que Gamaliel, un hombre entendido, un hombre sabio del consejo de allí del Sanedrín, instructor. De hecho, recuerda que Saulo de Tarso fue formado a los pies de Gamaliel. Da un consejo interesante. Le dice: miren, tengan cuidado y vean bien contra quién están peleando. Recuerden que en el pasado se levantó Teudas, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo. Y a ellos dijeron ser alguien, se les unieron, algunos les siguieron, pero cuando murieron desaparecieron. Así que si esto no es de Dios, va a desaparecer, pero si es de Dios, no lo podrán detener. Alabado sea el Señor. Así que entonces ellos llaman a los discípulos después de este consejo, lo azotan y les amenazan nuevamente de que no prediquen el nombre del Señor. Y me encanta esto. Dice la historia al final que los discípulos salieron gozosos y de haber sido dignos de sufrir afrenta por causa de Jesús. Qué cosa tan interesante. Hoy en día los hombres andamos buscando otra cosa. Queremos ser predicadores para ser famosos, hacer milagros para ser famosos. Queremos que nuestros nombres sean destacados. Pero los discípulos sintieron gozo de ser dignos de llevar afrenta, de ser azotados por causa del nombre del Señor. Con razón esa iglesia crecía, con razón esa iglesia estaba donde estaba, con razón esa iglesia pudo llevar el Evangelio. Dios nos ayude para que nuestra actitud sea esa, para que el orgullo humano pueda salir del corazón, se establezca la verdad divina definitivamente y todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor.
Y dice, cierra el capítulo diciendo que no dejaban de enseñar ni de predicar, ni en las casas ni en el templo, todos los días. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este capítulo, por las lecciones aprendidas, en contraste con la historia de Ananías y Zafira, pero también, Señor, por enseñanza práctica, la historia de los discípulos y de la iglesia primitiva. Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Danos el gozo de ser tus instrumentos en esta hora, no para honra de nosotros, sino para honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas.